Una onda nueva con su voz le cumple el sueño a Chajarí. Música, deportes, opiniones, las novedades del mundo y el país. Trae una verdad con nuevo acento, un alma litoral a difundir. Está en el aire de RH 200, Radio Chajarí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches. Nos reencontramos aquí en la pantalla de Canal 4 Chajarí, para compartir con ustedes un momento especial. En realidad, momentos especiales que estamos viviendo todavía en esta casa con motivo de los 40 años de Radio Chajarí. La historia nos remonta 4 décadas atrás, cuando aquí frente al edificio, donde en este momento estamos saludándolos a ustedes, se cortó la calle y se inauguró Radio Chajarí. Un antes y un después, no lo decimos nosotros, lo dicen todos los chajarienses que pudieron experimentar por aquel entonces esa inauguración. En mi caso, viviendo en el barrio, muy chiquita, dando vueltas entre esa multitud, no entendiendo bien qué pasaba, y miren dónde nos encontramos hoy, ¿no? Celebrando estos 40 años. Queremos compartirlos con ustedes como broche de oro, como cierre, todas las actividades que se fueron haciendo en este último mes, con motivo justo de este aniversario, y también producciones que se hicieron tanto audiovisuales como gráficas, por parte del Instituto María Auxiliadora, que trabajó en este tiempo junto con la radio, entrevistando a quienes pasaron por esta casa, también a quienes están actualmente, directivos, empleados, referentes, ¿no?, de la misma. Y esto lo queremos volcar, compartir en un programa especial con la comunidad. Esperemos que disfruten, que repasen justamente esa historia a través de sus protagonistas, y los invitamos a comenzar esta programación especial de esta manera. Soy Daniela Sanandrea, profesora de Historia y Ciencias Sociales del nivel superior, y hoy los chicos de Lima me han convocado para hablar sobre Radio Chajarí. La propaladora monumental es el medio por el cual llega la radiodifusión a nuestra ciudad. Comienza el 1 de octubre de 1951 a través de un grupo de vecinos, entre los cuales está, por ejemplo, Ismael Brarda, Alberto Otaño, Enrique Maldini. Son vecinos entusiastas que quieren un medio en la ciudad. Y lo hacen ahí en la esquina de la avenida Belgrano y Entre Ríos, está la sede, y ponen altavoces en lugares muy estratégicos de la ciudad para transmitir información, publicidad, música. Eso fue la propalación monumental. Así como la propaladora monumental marcó los inicios de la radiodifusión local, sin lugar a dudas, la aparición de Radio Chajarí marcó un antes y un después en la radiodifusión local, permitiendo a los chajarienses contar y contarse desde otro lugar. Bueno, Radio Chajarí surge en 1983, en octubre, casi en forma conjunta con el retorno de la democracia. El advenimiento de la radio desde un medio, sobre todo privado, era muy importante porque estábamos acostumbrados a medios oficiales generalmente, que ejercían un gran control sobre la información. Entonces fue una gran alegría tener un medio en nuestra ciudad que sea privado y que comience con alguna pluralidad dentro de la información. Bueno, a partir del 83 comienzan a aparecer otras posibilidades, ¿no?, de poder informarnos,
de poder conocer otros medios, y hubo como una gran difusión. Radio Chajarí significó para nuestra ciudad un antes y un después dentro de nuestra identidad. De hecho, nosotros estábamos acostumbrados a escuchar algunos medios uruguayos, por ejemplo, Radio Tabaré o Radio Belén o Radio Cultural de Salto, ¿no? O la radio de Concordia, LT15, o alguna radio de Paso de los Libres, que eran ajenos a nuestra identidad. Tener una radio dentro de la ciudad, de hecho, fue una fiesta la inauguración de la radio, el sacerdote fue a bendecir, todos los vecinos participaron, y se la esperó muchísimo por la idea de que era un medio en el que nos íbamos a poder expresar, iba a pertenecer a nuestra comunidad, ya no un medio que solamente recibíamos información desde otros lugares ajenos a nosotros. Y además significa que un gran ámbito de territorio, la región, no solo la ciudad, sino también las ciudades vecinas del departamento, y un gran territorio como hasta hoy, tienen la posibilidad de recibir información, pero también de transmitirla, de participar, ¿no? Así que sí hubo un antes y un después para Chajarí con la radio, que también tiene que ver con una transformación cultural dentro del país, con el advenimiento y el retorno a la democracia, ¿no? Así comenzamos a compartir la historia de Radio Chajarí, en este caso tiempo antes, ¿no?, de la inauguración, y este trabajo que empezamos a percibir con este primer video, como decíamos hoy, fue realizado por el Instituto María Auxiliadora. ¿Por qué? Porque ellos trabajan en el ciclo orientado en los últimos años de los alumnos con distintas producciones. Es un trabajo interdisciplinario y que se plasma en documentales, audiovisuales y también en gráfico, porque tienen una revista que refleja aquello que está en los audiovisuales. Nos explicaban un poquito cómo es la tarea en este sentido los profesores de esa institución. Bueno, en lo audiovisual justamente lo que se trabaja es el lenguaje audiovisual. La idea de todos los años es empezar con teoría, poder generar un poco de teoría para después ver en qué plasmamos esa teoría. Este año fue un poco atípico porque, bueno, dos instituciones, el Hospital y Radio Chajarí, firmaron un convenio con nosotros para poder hacer los documentales, con lo cual tuvimos que, de alguna manera, empezar por la práctica e ir aplicando teoría ahí. La idea es trabajar interdisciplinariamente, o sea, hay muchos espacios implicados en esto, no solamente prácticas 2, que sería lo audiovisual, sino que también tenemos opinión pública, teorías de la comunicación, prácticas educativas, diseño que lo hace Alejandro, digamos, y la idea es que los productos que se logren estén de alguna manera interrelacionados entre sí. ¿Cómo surgió esto? Surgió hace unos cuantos años atrás cuando empezamos a hacer viajes educativos, viajes realmente educativos, no viajes de estudiantes, digamos, ¿no? Y la idea era poder plasmar en esos viajes educativos nuestras experiencias a partir de diferentes productos, audiovisual, gráfico. Se planteó en algún momento hacer informes de radio también, ¿no? Entonces esa es un poco la idea, trabajar interdisciplinariamente, o sea, trabajar transversalmente entre diferentes espacios curriculares para que ellos lleven a la práctica lo que vienen dando desde cuarto año en adelante, que digamos que justamente la orientación específica, ¿no? Es una manera, te consulto, Martín, de involucrarlos también a los chicos en la comunidad, digo, en esta relación con algunos, como decía Marcelo, los viajes hacen que se involucren en otras culturas, en otros modos de vida, en la forma de vivir en determinados lugares de nuestro país y después plasmarlo en un documental. En el caso de las instituciones con las que trabajaron este año, ¿cómo se involucraron los chicos? ¿Cuáles fueron en todo caso las pautas que ustedes les brindaron como para que comiencen a trabajar justamente en esos temas? Por ahí, teniendo en cuenta por ahí lo que fue el 2020, la pandemia, los viajes, digamos, fueron, digamos, medio suspendidos.
Entonces eso nos obligó a tomar un nuevo camino y bueno, pensamos en ese 2021, en historias de acá de Chajarí, trabajamos mucho sobre los excombatientes de Malvinas, entonces hizo que los chicos se involucren localmente, digamos. Historias de personajes o de personas de Chajarí que por ahí uno desconoce o cómo las llevan adelante, que son visibles en el día a día, pero en el momento de que nos cuenten la historia, el comedor de Clelia, digamos, se trabajó esos años. Y bueno, a partir de ahí este año, como dijo Marcelo, digamos, con la solicitud del hospital y Radio Chajarí, hizo que los chicos conozcan mucho más de la historia de Chajarí. No solo del hospital, que cumplió 100 años, sino también de la radio, que son 40 años, y que marcó, digamos, en la comunicación, que nos toca a nosotros como escuela en comunicación, algo muy importante para la ciudad. Esto, bueno, se vio reflejado también en la revista, se ve reflejado todo este trabajo en la revista, que tiene un nombre muy especial, ¿no? No es nosotros, sino nosotros, esa relación con el otro y a la vez es la relación con la comunidad, como decíamos recién, ¿no? Alejandro, es la parte que a vos te toca. Sí, los chicos lo que plantearon, porque primero empezaron ellos con la realización de los videos o los audiovisuales, era eso, participar en su momento con otras culturas. Y nos sirve también para trabajar con nuestra propia cultura o con los que nos rodea. Los chicos son los que desarrollan los audiovisuales y a partir de ahí, una vez que se estructuró todos los videos, de ahí se hace la revista. Con notas o se hacen extractos de los videos, pero siempre como un apoyo a lo que trabajan ellos. Si bien trabajamos los tres juntos, lo gráfico viene después del audiovisual. Siempre como un respaldo o un cierre. Se hace la revista, a veces se hacen flyers de promoción o afiches. Son distintos formatos de documentación, ¿no? O sea, porque esto queda justamente como documental y es un trabajo que realmente, bueno, en ambos casos es muy bien realizado. Sí, si bien el formato de revista está desapareciendo, como se ha achicado un poquito la radio también, los oyentes de la radio, no deja de ser un documento muy tangible, ¿no es cierto? Entonces la revista siempre gusta en ese sentido, que no necesita recurrir a lo digital, sino que las tiene a mano. Marcelo, ¿se forma más, en especial a determinados chicos en la edición, otros se dedican a la recopilación de datos? Digo porque las producciones que observamos, y seguramente tienen el apoyo de ustedes, pero son muy buenas, hay mucho trabajo de edición. ¿Cómo manejaron eso, en particular en lo que es el trabajo que hicieron sobre Radio Chajarí? En general se va decantando naturalmente. Hay chicos que tienen más facilidad para la escritura, hay chicos que tienen más facilidad para la tecnología, hay chicos que tienen más facilidad para agarrar una cámara, ¿sí? Están los que participan en las tres fases, digamos, pero en general se va decantando naturalmente. Por ejemplo, en los guiones este año, las dos guionistas fueron las mismas para los dos documentales, ¿sí? Y en edición estuvo bastante repartido, en cámara también, porque sobre la marcha muchas veces hay que ir a generar material, ¿no? Nos pasaba con la radio que estábamos siempre disponibles a una hora para ir a grabar, que era la mañana. Entonces, a la tarde, porque los chicos tienen otras obligaciones o porque tienen la tarde libre, era muy difícil poder ir a generar imágenes. Entonces, muchas veces nos encontrábamos con que el guión venía solamente en base a las entrevistas, pero no teníamos el material suficiente como para ir rellenando los inserts, digamos, de imágenes, y había que salir con un grupito a grabar, otro grupo quedaba editando. A la par, el guión se seguía haciendo, porque la característica que tuvo es que, ni bien estuvieron las dos primeras hojas de guión, se entregó el guión a los editores empezaron a trabajar y contrarreloj los guionistas iban atrás, siguiendo con el desarrollo de la historia, digamos. Y a la par de que los editores iban armando las entrevistas, hubo un grupo que salía a buscar imágenes para rellenar las voces en off, ¿no? Entonces, fue como un trabajo contrarreloj, digamos, para los tiempos a los que estamos acostumbrados en la escuela, en realidad. Ustedes a lo mejor tienen más aceitado el tema como productora, digamos, de tener esto para mañana. Bueno, a nosotros nos costaba un montón. Claro. Entonces, esa fecha del 22 de octubre se acercaba cada vez más rápido y nuestras guionistas, con la presión de poder seguir entregando material para que los editores puedan seguir editando y
y los filmadores puedan salir a generar material para rellenar, digamos, ¿no? Bueno, así todo fueron 10 o 11 producciones que realmente, bueno, fueron acompañando un poco el desarrollo de todo ese trabajo que vos mencionás, ¿no? Por ahí son más sencillas las anécdotas, ¿no? Estos micro informes de 2-3 minutos, porque ahí tenés un solo entrevistado, Claro. ¿no? Pero en el documental tenías una cantidad importante de entrevistados que los guionistas tenían que tratar de ir concatenando. Claro. Entonces ahí se complicaba un poco. Radio Chajarí. Bueno, soy Norberto Aníbal Perdomo, tengo 65 años y desde los inicios de Radio Chajarí soy integrante de la planta permanente. Primeramente desde el año 1980, 1 de septiembre, para ser más exacto, se iniciaba un programa en Radio Cultural, CW23 Radio Cultural, que iba de lunes a sábado, en horas del mediodía, y bueno, junto a José Alberto Ponzoni, y cubriendo toda la región, tanto del norte entrerriano como sur correntino, con corresponsales en cada uno de los lugares para poder brindar toda la información que abarca esa región, para hacer programas grabados que se difundían los días martes, jueves y sábado. Así comenzamos. Fuimos a través de los contactos realizados por Beto Ponzoni, uno de los primeros civiles que tuvimos la alternativa de cruzar a Salto por la represa Salto Grande, que se estaba en etapa de construcción. Lo pasaba a través de la balsa que unía Concordia con Salto a Radio Cultural y después se lo difundía. Eso es Radio Cultural. Y después, en el año del 82 al 83, en Radio La Voz del Alto Uruguay, Radio Belén, como se la conocía, era cruzar el charco. Ya estaba conformado el lago, Salto Grande, es decir, que llegábamos a la costa de Argentina, cerca de Villa del Rosario, cerca de la Escuela 15 Villa del Rosario. Allí cruzamos el lago y realizamos la programación en Radio Belén. De una u otra forma, Chajarí se cubría informativamente hablando de todo lo que acontecía en la región a través de esa doble propuesta. Porque un martes 13 veníamos ya de regreso de haber hecho el programa en Radio Belén, y en el medio del lago se nos detiene la lancha que nos transportaba. Intentamos con los remos hacer el poder llegar a la costa, en vano. El viento nos llevó, nos tiró a la costa. ¿Dónde estábamos? En la costa, pero costa argentina, costa uruguaya. Vimos las luces de Belén cerca, porque ya eran pasadas las 5 de la tarde, y bueno, ya que está, cerramos la lancha, pusimos en condiciones, en resguardo a la lancha, y nos largamos a ir a Belén, que estaba a un paso. Ese paso era cruzar Bañado, Rosera, cruzar parte del río Uruguay, uno de los brazos, y bueno, una odisea que después terminó en un destacamento del lado uruguayo que nos embarcó en un colectivo y llegamos a Belén, pero totalmente bueno, mojado, abandonado prácticamente, así como en Argentina es la ruta 14, allá en Uruguay es la ruta 3. Y inclusive ocupamos un galpón, que hicimos fuego, calentamos algo para poder pasar la noche y largarnos después mientras los familiares, no había contacto directo con Chajarí en cuanto a telefónico. Sí había escuchábamos cuando estábamos en medio de la travesía,
que llegaron a rescatarnos desde la prefectura de Mocoretá y nosotros ya estábamos a varios kilómetros de distancia y no podíamos regresar. Bueno, hace 40 años y algo, resulta que estaba en Buenos Aires y colaboraba con algo de la radio porque bueno, por la amistad que tengo con José Alberto Ponzoni, el Beto, y entonces, bueno, hice el jingle, ¿no es cierto? Que desde lo primero que salió oficialmente fue el jingle, que ese día lamentablemente no pude estar porque tenía que actuar allá en Buenos Aires. Y bueno, el tema es que todos los días a las 6 de la mañana tenía que estar en la radio. A lo mejor porque te cuentan o porque te lo imaginás y escribís. Y bueno, después le pones melodía, le pones música, ¿no es cierto? Y bueno, así fue que nació el jingle, ¿no? Hasta ahora hace 40 años, que además, bueno, muy feliz cumple. Es un honor para mí de que, bueno, que hayan seguido con el mismo jingle. Fue un antes y un después, pero lógico, porque antes como dije antes, para promocionar algo o tenías que ir a Concordia o a Salto o a Belén, ¿o no? Y desde que nació Radio Chajarí, bueno, acá toda la zona es impresionante cómo se ha comunicado o intercomunicado entre la gente, ¿no? Las novedades musicales, como tenía contacto con todas las compañías discográficas, me daban los discos, para promocionar, apenas salían, antes de que salgan a la venta inclusive. Muy feliz cumple y bueno, gracias a Dios ahora no me tengo que levantar todos los días a las 6 de la mañana para ir a cantar porque tengo que dormir un poco. Bueno, muchas gracias, felicidades a todos y gracias por todo lo que brindan a la sociedad. Una onda nueva con su voz le cumple el sueño a Chajarí. Música, deportes, opiniones, las novedades del mundo y el país. Trae una verdad con nuevo acento, un alma litoral a difundir. Está en el aire de RH 200, Radio Chajarí. En la recopilación de datos sobre la historia de Radio Chajarí, armaron un guión, porque así lo indica el trabajo, la orientación que dan justamente los profesores para hacer estas realizaciones, un guión, y en base a ese guión comienza el trabajo de edición. Todo esto lo tienen que aprender los chicos, tanto la parte técnica como la cuestión de contenidos, ¿no? Y es interesante porque ya lo van a escuchar ustedes. Ellos en principio reconocen que por una cuestión generacional no escuchan radio. Imagínense relacionado con una AM. Sin embargo, cómo aprendieron mucho de la historia, cómo los sorprendió lo que significó Radio Chajarí para la comunidad. Y bueno, y con este trabajo se van justamente con ese conocimiento y también incorporando, porque están orientados en comunicación, entonces incorporando en ellos el saber de lo que es la radiodifusión, ¿no? En nuestro país y particularmente en nuestra localidad. Porque ninguno conocíamos, porque nosotros no somos de consumir radio, pero al no conocer nada me reimpresionó todo, porque bueno, y me gustó mucho porque aprendemos mucho, aparte de hacer todos los audiovisuales y todo, a la historia de la radio, que no conocíamos nada nosotros. Ustedes trabajaron en la edición en general y también recopilando datos. Sí, grabamos, fuimos ahí con el Beto, hablamos con todos y bueno, editamos,
Bueno, la parte de revista no, porque bueno, yo cero escribir, la verdad, ni idea. Pero nada, muy lindo todo, la verdad que sí. Estuvimos bastante en las cámaras. Bueno, yo creo que estuve escribiendo una nota, que era la de Marisa, la tía Marisa. En edición no me aboqué tanto. Pero... ¿Conocían dónde quedaba la radio? Empecemos por ahí. Sí. A mí lo que más me llamó la atención fue la cantidad de historia que tiene, porque yo la verdad que no tenía idea de las cosas que pasaron y fuimos aprendiendo un montonazo mientras lo íbamos haciendo. Sí, más que nada todo el transcurso de cómo se fue formando, porque bueno, yo no consumo radio aparte, pero el hecho de cómo contaban que tenían que cruzar de un río al otro, como que vos quedas tipo choqueada porque no pensás que cuesta tanto trabajo armar una radio, digamos. Sí, la historia que es increíble, cómo se formó, y a mí lo que más me quedó es la reacción que quedó en las personas que trabajaban en la radio, la reacción del propio director, y como que te hace sentir que valió la pena hacerlo, digamos. Y bueno, es ese sentimiento que está bueno. ¿Y el trabajo de ustedes fue difícil? ¿Tuvieron que aprender a editar? ¿Ya manejaban algo? Y ya, yo personalmente ya manejaba un poco, pero igualmente tuve que adaptarme a cambiarme de programa, adaptar nuevas técnicas, todo, que sirvió un montón, digamos, para mí y para futuro, porque probablemente me dedique a eso, digamos. Y cuando lo vieron a los trabajos, ¿qué sintieron? Porque realmente están muy bien hechos, se nota el trabajo de edición, la música. Bueno, ¿qué sintieron cuando vieron el producto final? Yo creo que en lo personal me sentí orgullosa de haber visto el trabajo y que haya quedado bien, como esperábamos, haber tenido tanto contenido que al principio pensábamos que no íbamos a tener de dónde empezar, y yo creo que la mayoría nos sentimos orgullosos de lo que hicimos. Más que nada también te da satisfacción, porque por un lado, tipo, por ahí ves, volvés a ver el documental, ves que hay una voz que está baja, como que tenés que volver a ir, o sea, entre todos ponerle, había uno que estaba editando y los otros ponerle ayudamos, y sí, más que nada te da como ese sentimiento de que terminaste, o sea, no es como, claro, tipo, arreglando todo lo que podíamos. Sí, fue un trabajo en equipo que siempre es satisfactorio, que un trabajo en equipo encima somos 24 por ahí, que la verdad que trabajaron todos bien en conjunto y resultó algo lindo y que sirvió bastante y que le va a servir bastante a la comunidad de Chajarí, ¿no? Que eso está bueno, siempre que podamos participar en eso, y es lo que va a quedar para nosotros. La verdad me enteré de muchas cosas porque creo que, como vamos diciendo todo, no consumo radio. Y bueno, fue un pantallazo general porque bueno, yo que estuve solo en el proceso de edición, no estuve en guión ni en cámaras, al momento de estar recortando videos y pegando, como que me iba armando toda la historia y me iba enterando ahí sobre la marcha. Y bueno, eso tampoco es fácil porque vos estás armando una historia de la que no sabés mucho. Y bueno, la historia lo tuvimos que, o sea, fue más que nada el trabajo de los guionistas, ¿no? De armar nosotros la historia. No es que alguien ya nos los dio armada en un librito y bueno, fue todo un trabajo, pero una vez que lo ves terminado da mucha satisfacción. ¿Y tenías referencia en tu entorno familiar de Radio Chajarí? ¿Sabías dónde quedaba? Más allá de que nos consumís radio, obviamente por tu generación, ¿no? Por algo generacional. ¿Pero tenías referencias? Sí, obvio. En casa se escucha, o sea, mis papás, mis abuelos. Siempre está la Radio Chajarí en el auto cuando uno va, ¿no? Pero no es algo así que yo sola me voy a poner a escuchar radio. Bien. ¿Y el trabajo de edición te dio satisfacciones, como decían las chicas, el estar en el detalle, en lo fino, a lo último, de querer que quede todo bien? Sí, aparte es un trabajo súper delicado que capaz estás 10 minutos para hacer 5 segundos de video y por ahí es un poco tedioso, pero es tan lindo verlo terminado después. Radio Chajarí. Soy Beto Ponzoni, director de Radio Chajarí. Bueno, la de goceo es un sinónimo, fue el festejo del primer año de la radio. Faltaban unos días para cumplir, fuimos a transmitir un título mundial. La CIAR con, creo que era Corona, algo así era el apellido, del campeón mundial. La CIAR iba en busca del título mundial en el Chateau Carrera de Córdoba y lo transmitimos. Y bueno, ahí
Glaciar se ganó la pelea y fue campeón del mundo. La radio cumplía su primer año en 1984 y había un combate de boxeo por título mundial. Uno de los boxeadores que ostentaba el título mundial en argentino, Santos Benigno de Glaciar, y peleaba en el mes de septiembre, 15 de septiembre del 84, contra el colombiano Cardona. Y los contactos comerciales que había en ese momento, la amistad con directivos o dirigentes políticos que estaban en nuestra provincia, posibilitó que se llegue a la posibilidad de transmitir ese combate directamente desde el Chertau Carrera o el Mario Alberto Kempes al lado del campo del estadio de fútbol mundialista de Córdoba, y se hizo los contactos y se logró concurrir allí. Sabíamos que era una odisea porque prácticamente con poco training en cuanto a trabajo radial, pero con la misma frescura y con la misma poder cumplir con los oyentes, nos llevó a ese viaje a Córdoba y que estar allí en el Ringside con emisoras o periodistas de larga trayectoria deportiva. Radio Chajarí. Soy Adriana Romero Fonseca, trabajé unos años en Radio Chajarí. Entre el temor y la alegría por haber participado de este evento, creo que me reconozco en esos años y lo festejo. Un Informa de Mitre, que en ese momento se llamaría un corte de noticia importante, suponete un Informa, Aldo Rico estaría en Montecasero. Bueno, yo pegué un alarido, no sé cómo explicar, me salió una bocanada de vocación periodística. Tenía 20 y pico de años, o sea, son 40 años atrás, todo por hacer, y con ese entusiasmo, con esas ganas de poder colaborar, poder saber que nosotros podíamos cubrir eso, a mí me llenó de ganas, de ánimo y de un espíritu de juventud democrática que se pudo poner en práctica. Era la primera vez en mi vida que yo podía decir, yo puedo colaborar desde acá. Y así fue que le pido a Beto Ponzoni, el director de LRH 200, y salimos con una Renoleta, con Chito Espíndola que manejaba, porque yo no, y así fue como me entero de lo de Aldo Rico en su sublevación en Montecasero. Radio Chajarí se convirtió como envase de radios que para nosotros eran las admiradas, Continental, Radio Mitre, La Gente del Mundo, no sé, conocer a personas que uno admiró en su decir, en su prosa, en su manera de encarar la noticia y de golpe tenerlos ahí. Las municiones que se hacían desde la Renoleta se tomaban muchas veces de una cajita con un parlante, entonces los medios de Radio Nacional tomaban la transmisión para después pasarlo por teléfono. Así, con lo que había. Fue lo más fuerte que me pasó en la radio, sí. Fue lo más fuerte que me pasó como compromiso cívico. Creo que me pidió una respuesta de saber qué estaba dispuesta a hacer por eso que uno tanto pregona. A veces uno dice democracia, el votar, el reunirse, mis derechos. Y bueno, a ver, ¿vos qué haces? Y con 20 y pico de años, y con la fuerza de los derechos humanos puestos en la calle, me parece que me pidió eso y lo volvería a hacer. Bueno, ahora me tendría que ayudar a subir en un Unimog.
Nosotros es la revista que realizaron los alumnos de IMA. No puntualmente por la historia de Radio Chajarí, es el trabajo que ellos hacen en gráfica a partir de la producción audiovisual. Pueden observar la calidad realmente del material y cómo han volcado, ¿no?, los contenidos aprendidos en este material gráfico que hicieron entrega justamente a esta empresa, a Radio Chajarí, con motivo de su aniversario. Las alumnas, algunas de las alumnas que trabajaron en esta parte gráfica, nos contaban de su experiencia. Nosotros tuvimos que trabajar con una revista, lo que fue pasarlo a papel, digamos. Éramos 3, ella, yo y una chica, Abril, que no está hoy. Nada, fue complicado, para mí fue nuevo, yo no sabía nada de lo que era Corel, lo que eran las aplicaciones, encontrar fotos también fue difícil. Era plasmar lo que estaba escrito en un papel, lo que del video a un papel. Pero fue una buena experiencia, una linda experiencia. ¿Y con respecto a la historia, conocías algo de la historia de la radio? No, muy poco, nada. En esto de hacer este trabajo te fueron quedando. Algo te queda, apretés. Bien. ¿Y tu experiencia? Tanto con la revista fue también nuevo, digamos, porque como nosotros veníamos con el tema de la edición y nada, y bueno, fue pasarnos al tema de la revista. Por ahí se nos complicaba porque para nosotros crearla, digamos, teníamos que tener material de los videos y eso, entonces por ahí quedó medio para lo último, ¿no es cierto? Pero no, fue una linda experiencia. Tipo, se la pasó bien. A partir del otro día que comenzamos, y fue domingo, ya alguien acercó un mensaje. Porque fuimos dando la programación y empezaron a entrar los mensajes. Y durante la semana los mensajes de las escuelas, de las convocatorias a docentes. Y en aquella época, hace 40 años, no había teléfono celular. En las colonias no había teléfono fijo, salvo algunos raros. Entonces, las comunicaciones eran a través del mensajero rural. Y viste cómo se pasan los avisos de fallecimiento, todo. La gente sabe que 633, 1150, 1440 y 1840 está el mensajero rural. Y algunos hasta saben la canción. En realidad no fue una idea mía o nuestra, vamos a hablar fue una copia fiel del Correo del Campo, que tenía LT15 de Concordia y tenía también una especie de correo de Radio Curuzú-Cuatiá. ¿Por qué? Porque en Curuzú es una zona muy rural y bueno, se mandaban mensajes en determinados horarios a la gente del campo, ¿no? Bueno, acá también era así. Como acá es zona de colonia, teníamos muchos mensajes porque se caracteriza por estar Chajarí rodeado de colonias, ¿no?, y pueblos vecinos, ¿no? Soy Oscar Arnau, soy periodista de la ciudad de Chajarí y he trabajado muchísimos años en el RH 200 Radio Chajarí. Mira, fue una cuestión absolutamente, se podría decir, que se dio 12 menos 10 de la noche aproximadamente. Yo en ese momento trabajaba en Radio Chajarí y además vivía a unos 50 metros de la radio. Me llama el sereno en ese momento, me dice, mira, acabo de recibir una llamada de un policía de Conquistadores, que se ha producido un accidente grande en el cruce de Conquistadores y la 127. Bueno, le digo, yo llegué, ahí voy, tomé el móvil y salí. Ahí me entero, sin tomar real dimensión de lo que era, pero tenía la idea de un siniestro importante. Y bueno, salimos como lo hacíamos siempre, con una cámara para la radio, pero era, insisto, se terminaba ya los chicos de la programación estaban terminando la programación de la noche y ahí salimos, 12 menos 5 de la noche. Bien, me llamo César Alberto Gismondi y va a ser ahora en febrero, 31 años que trabajo en Radio Chajarí. Yo creo que habíamos pasado el regimiento por la Ruta 2 un poquito más adelante, se veía, Oscar me dice, mirá, se veían como algo que iluminaba, viste, el cielo, digamos.
era así, como algún destello de algo que pasaba. Y bueno, después descubrimos que eran las garrafas, el incendio y las garrafas que volaban y explotaban. Todo en medio de la oscuridad, a oscuridad total. Incendiado el colectivo, cuando llegamos al lugar, yo no recuerdo si escuchamos alguna explosión, pero sí la gente, escuchamos, en mi caso, ¿no? Me impresionó mucho el incendio y una persona que estaba recostada contra un árbol, que afortunadamente vivió porque estaba ahí con un ataque de nervios, una crisis, en medio de la oscuridad. Y bueno, y ya todo incendio y garrafas, y cuando llegamos al lugar, nuestra inconsciencia, porque no tomamos dimensión de la gravedad del episodio, que un policía nos retó con toda la razón del mundo. Nos dice, salgan de ahí que puede explotar una garrafa. Y ahí después, cuando con el tiempo nos enteramos de todo. En realidad, en el lugar no supimos cuántas personas habían muerto, ni mucho más, porque estaba la policía y los bomberos trabajando, pero fue sí uno de los episodios, te diría, más triste, más serio que me tocó cubrir. A mí me quedó patético una historia de una pareja recién casado. Ella murió en el colectivo y él desesperado abajo tratando de bajarla. Y la otra historia que impactó mucho es la historia del guarda. El guarda sobrevive al choque y muere después salvando gente quemada adentro del colectivo. Son historias que después nosotros en el hospital, al otro día en el Hospital Santa Rosa, uno comienza a relevar todas las cuestiones, pero fueron historias muy duras, muy duras, muy duras. En un principio ese programa fue creado para niños y después lo dediqué a la familia, pero haciendo énfasis en los niños y en los abuelos. Porque considero que los abuelos, ahora soy abuela, orgullosa abuela, son importantísimos en la vida de una persona. Yo perdí a mis 4 abuelitos cuando era muy niña y es como que ver que una niña o un niño disfruta de sus abuelos es un placer. Por eso siempre los invitaba a los papás a que dejen que sus niños disfruten de los abuelos. Aunque los papás no estén juntos por diferentes razones de la vida, nunca podemos negar a nuestros hijos disfrutar de los abuelos paternos o maternos. Es un vínculo que queda para siempre, queda, y hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, por las experiencias, por el amor y porque uno sabe que ese abuelo le dio vida a mamá o a papá, ¿no? Entonces, ese espacio yo lo usaba mucho, ese rinconcito infantil, para destacar y fortalecer los valores del respeto, de la alegría, de las ganas de vivir, de la perseverancia, de la responsabilidad, del ser compañero, del ser sencillo, humilde, agradecido. Agradecer fundamentalmente a todo momento, lo poco mucho que uno tenga. Lo material es tan pasajero, que lo que importa es el trato de la persona, el amor, el cariño, la simpatía, la alegría que uno tenga. Eso queda para siempre. Así que yo aprovechaba ese espacio para compartir mis experiencias, mis alegrías, también cosas que me pasaban como mujer, como madre, como esposa, porque como mamá también tuve mis aprendizajes. Yo siempre digo, a veces uno dice errores. No, me dice una personita, no son errores, son aprendizajes. Todos vinimos a este mundo con una luz especial, todos somos seres luminosos. Lo que pasa es que algunos estamos dormidos y otros estamos aprendiendo a despertarnos. Entonces, si despertamos, tenemos que invitar a los demás a disfrutar de salud. Así que con mucho cariño mando un saludo a todos los oyentes, a quienes nos acompañaban, y eso también me marcó la realidad, ¿no? Hasta aquí estuvimos compartiendo las historias de los alumnos que se vieron reflejadas en videos cortos, ¿no?
que fuimos compartiendo en las redes sociales, a través de la pantalla de Canal 4, en todo este último mes prácticamente. Pero para cerrar de alguna manera todo este trabajo y darle justamente un broche de oro, se realizó un documental sobre los 40 años de Radio Chajarí, donde bueno, sus protagonistas, desde quien es su director desde entonces y hasta esta parte, José Alberto Ponzoni, empleados, algunos que están, otros que ya no están, hacen alusión justamente a lo que significó para ellos trabajar en esta casa, lo que significó en todo caso la radio en sus inicios, allá por 1983 y el presente. Los invitamos a compartir este documental que de alguna manera nos resume, ¿no? Esta historia tan importante, esta historia tan relevante para la comunidad como lo es la radiodifusión y en particular la presencia de Radio Chajarí durante 40 años. That's equally En un contexto muy distinto al actual, el surgimiento de Radio Chajarí fue un antes y un después en las comunicaciones de la ciudad. Estamos hablando de los 80, plena dictadura militar. Existían medios gráficos, la propaladora Monumental y se escuchaban algunas radios de la zona, como LT15 de Concordia, Radio Salto, Tabaré, Cultural y LT12 Paso de los Libres. Pero la ciudad de Chajarí no contaba con su propia radio. Sin embargo, todo cambió en 1983. Surgió por un llamado a licitación que hizo La Nación. Yo estaba trabajando en Radio Belén con Carlos Menéndez, teníamos 2 programas, él tenía uno más temprano, después tenía otro yo, ambos de 2 horas. Cruzábamos el río, Uruguay, el lago ya. Previamente nosotros con Norberto Persomo hacíamos un programa en Radio Cultural de Salto, donde pasábamos por o en lancha o pasábamos en el puente auxiliar de la represa de Salto Grande. Te estoy hablando de 43 años atrás, 44 años atrás. Con el paso del tiempo, ese programa lo difundíamos a través de cintas grabadas que las realizamos las grabaciones de los programas aquí en Chajarí. Bueno, se lo mandaban los cassettes qué época vieja, ¿no? En cassette a Radio a Concordia. Concordia había una persona que lo pasaba a través de la balsa que unía Concordia con Salto a Radio Cultural y después se lo difundía. Eso es Radio Cultural. Yo invité primero a Carlos Menéndez, me dijo no, que él si se presentaba se iba a presentar con otra persona, que él tenía. Y bueno, el director de Radio Belén dijo, ¿y por qué no te presentás? Porque a lo mejor después no sale la radio. Salió la autorización del CONFER para nuevas licencias, porque no había licencias, no se podía poner radio. Y ahí el Beto nos habló, primero habló con Eandi, con Raúl Eandi, después habló con nosotros, que éramos socios por otro lado, con Estibanelo, con Eladio Estibanelo. Y bueno, decidimos invertir en la radio no como negocio, sino como algo que Chajarí precisaba. Y bueno, después nos asesoramos y alguien en Buenos Aires que se dedicaba a eso nos hizo todas las carpetas, eran tremendas carpetas, con todos los antecedentes nuestros, culturales, económicos, para participar del concurso, ¿no? Fue la única propuesta que se presentó y fue aprobada. Y bueno, ahí comenzó la búsqueda de equipos, que fue lo más difícil. No había equipo. Hacía 10 años que no se daba ninguna licencia de radio en la Argentina. Y las radios, las empresas habían cerrado o estaban en stand-by, no tenían equipo. Hasta que alguien, un amigo mío, Mario Alarcón Muñiz,
en una fiesta del ternero donde yo era coordinador, me dijo, mira, me parece que en Charata, Chaco, importaron un equipo de Estados Unidos, equipo y consola, y la tienen a la venta. Bueno, me vine a Chajarí, llamé por teléfono y efectivamente estaba el equipo. Y lo fuimos a buscar. Luego de conseguir la licitación, adquirieron una hectárea y compraron una casa para instalarse. Es decir, ya contaban con financiamiento, equipos y un lugar para desarrollarse. Pero surgió una nueva incógnita. ¿Qué voces se iban a sumar a la radio? Había muchísimas personas, muchísimas, jóvenes, no tan jóvenes, y después de las pruebas me hicieron saber que quedaba seleccionada como una de las voces de la radio. Así que para la fecha inaugural, que fue el 22 de octubre de 1983, yo estaba participando de ese evento que fue multitudinario, fue increíble, increíble. Se hizo una selección para tener locutores y locutoras, y operadores también. Les comento rápido, los locutores, estaba por la mañana Jorge Carlos Garay, que venía de Concordia en ese momento, también Carlos Jaime Menéndez, bueno, estaba en mi caso, tomaba el turno al mediodía, junto a Wilma Marisa Baldini, que se sumaba ya por la tarde, José Alberto Ponzoni haciendo el programa que dio pie a Radio Chajarí. Posteriormente también estaba Maura Perica Melgarejo, Horacio Panzeri y Gustavo Sur cerrando la jornada. Esto en locutores. Y en operadores estaba Humberto Nonino, Isidro Bersali, César Vigliani y Juan Carlos Fabián Pintos, que eran los operadores. Con el equipo técnico y humano organizado, llega así el día de la inauguración, 22 de octubre de 1983, una fecha que quedó grabada en los chajarienses. Se cortó la calle Pablo Estampa para hacer el acto inaugural con presencia de autoridades de toda la región y, por supuesto, todavía estábamos en dictadura militar, a pocos días de acto eleccionario para la vuelta a la democracia, y fuimos junto a Carlos Jaime Menéndez los designados como las primeras voces de ese acto inaugural que se hizo frente a la sede donde iba a funcionar Radio Chajarí. Mirá, hay un antes y un después de esa fecha. La comunidad de Chajarí se volcó masivamente, las colonias se sumaron porque se cortó calle Pablo Estampa en esa oportunidad, ahí entre Baloni y Salvarredi. No había circulación de automóviles porque se montó un escenario en el frente de la casa donde funcionaba la radio. Era una casa de familia que se la refaccionó todo con el estudio, con lo que corresponde. Se hizo un escenario y ahí fue el corte de cintas, la inauguración, una celebración increíble. Pero me acuerdo, sí, de que había muchísima gente, que había un patio con 2 palmeras y bueno, estaba lleno de gente. Fue realmente un momento como que el hombre, para Chajarí el hombre como que llegó a la luna. Fue realmente increíble porque la ciudad tuvo un gran cambio con la radio. Es como la internet hoy en día, hay un mundo sin internet y con internet. Y bueno, la radio fue lo mismo con la ciudad de Chajarí, ¿no? Se escuchaba mucho LT15, se escuchaba Radio Belén y otras radios del país, pero que hubiera una radio local fue increíble. El Mensajero Rural en sus 4 ediciones, a las 6:33, 11:50, 14:40, 18:40, ya era un espacio determinado que la gente esperaba por los mensajes, por las buenas noticias, nacimientos, cumpleaños, que llevo o no llevo el mensaje, y también por los avisos de fallecimiento. Escuchábamos la radio de Salto, especialmente la de Salto, así se llamaba Radio Salto. Estaba Tabaré Cultural y LT12 de Paso de los Libres. Y para nosotros eran las radios, ¿no? La escuchábamos temprano, al mediodía, de noche, los informativos. No teníamos otras.
era lo único que había. Lo recuerdo como si fuera ahora, fue un momento muy especial y fue un clic para la ciudad de Chajarí, insisto en esto, ¿no? Me parece a mí que fue un antes y un después. Y en lo personal me parece que Chajarí trascendió mucho después de la radio. Para la época me refiero, ¿no? Después, naturalmente, todo fue cambiando. A partir de esa fecha, la emisora tuvo un crecimiento exponencial y, sin lugar a dudas, algunas de las cuestiones que ayudaron a ese crecimiento fueron la instalación de la FM y el cambio de frecuencia de la AM. En 1994, Radio Chajarí escaló en el dial desde el 1510 al 940, obteniendo así un mayor alcance. Creo que fue oportuno en el sentido de que la radio pasó a ser ya no solo de Chajarí y sus alrededores. Radio Chajarí AM es ya de la provincia, es de Corrientes, de parte del Uruguay, y creo que eso le dio otra importancia, pero además nos dio otra responsabilidad a todos nosotros. No estamos trabajando para una radio que llega ahí a 30 kilómetros. Ya es una radio nacional prácticamente, ¿no? Además, Radio Chajarí fue testigo de muchos sucesos importantes a nivel ciudad, provincia y país. Por ejemplo, una pelea de boxeo por el título mundial entre Cardona y Laciar, que tuvo lugar en el Chateau Carreras de la ciudad de Córdoba, a la par de emisoras nacionales consagradas. El levantamiento cara pintada en Montecaseros, las inundaciones en 1995, que trabajaron en conjunto con bomberos, policía y municipio. También el levantamiento militar en el RC TAN 6 de Concordia, por lo que obtuvieron el premio Broadcasting al servicio informativo, y distintas transmisiones deportivas y festivales de la zona. ¡Vamos, chicos, el grito de Argentina! Esta es la alegría del Chajarí ante este título de campeón mundial. ¿Y qué podemos decir? Todos con alegría. Hemos sufrido ese 2-2 que parecía increíble. Sin embargo, vino el pie de un entrerriano para este título. Burruchaga de Gualeguay, Entre Ríos, para el título de campeón del mundo. Y aquí está Canal 4 Chajarí. Después, a partir de la radio, llegó la FM, llegó el cable, llegó la televisión, el canal local, el diario de papel primero, ahora el sitio digital. Todo eso es posterior. El origen fue la radio. Las nuevas tecnologías llegaron para quedarse. Apareció la FM, la televisión por cable, internet y las plataformas de streaming. Pero a pesar de todo esto, la radio siempre se adapta y se mantiene en pie. Yo creo que la radio nunca va a desaparecer. Mirá, la radio es algo más popular, llega sin pedir permiso a los domicilios. Y la gente lo elige, escucha el programa que le gusta y puede seguir trabajando. Es un diálogo, es una compañía. La televisión te muestra imágenes, pero la radio despierta tu imaginación. Encontrar en la radio con lenguaje común y corriente, sin lenguaje soez ni extravagante, poder llegar al oyente de todos los niveles sociales y culturales. Sin oyentes, sin comunicadores, no habría radio. Tiene que haber un emisor, el medio y un receptor para que haya radio. Así que celebro la existencia de la radio. Pero lo interesante de todo esto es que la gente tomó Radio Chajarí como propia. A nosotros nos llamaban hasta para preguntarnos la hora, nos llamaban por teléfono para preguntarnos la hora, para preguntarnos si hacía frío, ¿no? Porque la gente la tomó como propia y la sigue tomando como propia a la radio. La cantidad de mensajes que se reciben por día de gente que uno, por supuesto, nunca vio, pero es como si uno fuera de la familia. O encontrarse con gente de 40 años y que nos digan, yo recuerdo que era chiquito y con mi abuelo escuchábamos su programa.
Y yo lo sigo escuchando con mis hijos, es notable, es notable. Y la radio es muy importante porque marca una ciudad. La gente decía, che, Radio Chajarí. O sea, como que identificaban a la ciudad por la radio. Es difícil explicar la vocación, es tremendo. La radio y la comunicación, pero en la vida misma, es una pasión. Lo defino así. Ojalá y siga creciendo junto a la comunidad, a la par de la comunidad. De esta forma, celebramos los 40 años de nuestra radio, Radio Chajarí. 4 décadas de historia compartida, 4 décadas dejando una huella en todos los chajarienses. Los primeros 40 años de la radio de todos. LRH 200, Radio Chajarí. Estamos llegando al final de este programa especial con motivo de los 40 años de Radio Chajarí, en reconocimiento al trabajo desarrollado por el Instituto María Auxiliadora. La empresa Radio Chajarí hizo entrega de un equipo que les permitirá a ellos seguir trabajando precisamente en esto, ¿no? En la edición. Sabemos lo que significa para una escuela contar con material, con tecnología, más aún tecnología de alta calidad, para que las producciones, los trabajos sean como los que ustedes estuvieron viendo hasta el momento. Y es por eso que bueno, se hizo entrega a la escuela de esta computadora, de este equipo, con todo lo que necesitan para seguir desarrollando las ediciones, ¿no? y productos de tanta calidad como decíamos recién. Muchísimas gracias a Lima, a esta casa, Radio Chajarí, por permitirnos hoy compartir esta historia, y a ustedes, porque quienes están del otro lado son oyentes, son televidentes, son lectores también de lo que se genera desde esta empresa, y para nosotros es un orgullo, una satisfacción poder hoy llevarles a sus hogares al menos un reflejo, ¿no?, de lo que fueron estos 40 años de Radio Chajarí. Gracias, será hasta cualquier momento el reencuentro aquí por la pantalla de Canal 4. Una onda nueva con su voz le cumple el sueño a Chajarí. Música, deportes, opiniones, las novedades.